Bienvenidos un día más a su canal favorito, el lugar donde la pasión por el drama otomano se vive al máximo. Aquí estamos listos para desentrañar los secretos, analizar las actuaciones y, sobre todo, chismosear un poquito sobre las vidas de nuestros actores y actrices favoritos. Y hoy, prepárense porque traemos un tema que, sinceramente, nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sí, lo han leído bien en el título. Hoy vamos a hablar de Engin Tuba Büyüküstün. Juntos. Conviviendo. La verdad que nadie, o al menos muy pocos, esperaban esto. Y digo, ¿quién no suspiró con su química en Kara para Aşk? Madre mía, qué pareja. Él, el atormentado Ömer Demir, y ella, la valiente y decidida Elif Denayse. Una historia de amor que nos robó el aliento, llena de intrigas, de peligros y, por supuesto, de muchísima pasión. Pero, ¿qué pasó después de las cámaras? ¿Se mantuvo esa magia? ¿Se trasladó ese amor a la vida real? Antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de rumores y especulaciones, no se olviden de darle like a este vídeo si son tan fans de Engin Tuba como nosotros, y por supuesto, suscríbanse al canal si quieren estar al día con todas las novedades del mundo de las telenovelas turcas. No se pierdan ni un solo chisme jugoso, ni un solo análisis profundo. Aquí lo encontrarán todo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este tema que nos tiene a todos boquiabiertos. A ver, pongámonos en contexto. Engin y Tuba Büyüküstün son dos de los actores más talentosos y respetados de Turquía. Ambos tienen una trayectoria impresionante con papeles que han marcado historia en la televisión turca. Engin, con su mirada profunda y su capacidad para transmitir emociones con solo un gesto, ha conquistado corazones en todo el mundo. Y Tuba, con su belleza natural y su talento innegable, ha demostrado ser una actriz versátil y capaz de interpretar cualquier papel. Su colaboración en Kara para Aşk fue un antes y un después en sus carreras. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en muchísimos países. Y gran parte de ese éxito se debió a la química innegable entre Engin y Tuba. Su interpretación de Ömer y Elif fue tan creíble, tan intensa, que muchos fans empezaron a fantasear con la idea de que su amor trascendiera la pantalla. Sin embargo, ambos actores siempre han sido muy discretos con su vida personal. Pocas veces se les ha visto juntos fuera del set de grabación, y nunca han dado declaraciones públicas sobre su relación. Esto, por supuesto, no ha impedido que los rumores sobre un posible romance florezcan. Y es que, seamos honestos, ¿quién no querría verlos juntos en la vida real? Después de Kara para Aşk, ambos siguieron caminos separados, protagonizando otros proyectos exitosos. Engin nos enamoró con su actuación en Olene Kadar, y más recientemente en Sefirin Kizi. Tuba, por su parte, ha brillado en series como Cesur Güzel y Rise of Empires, Atemen. Pero a pesar de sus proyectos individuales, el recuerdo de Ömer y Elif siempre ha estado presente en la mente de los fans. Esa conexión, esa chispa que vimos en pantalla, es difícil de olvidar. Y quizás es esa memoria colectiva la que alimenta aún más los rumores de un posible reencuentro amoroso. Y ahora, llegamos al quid de la cuestión. ¿Qué hay de cierto en este rumor de que Engin y Tuba están conviviendo? Pues bien, la verdad es que no hay una confirmación oficial. Ni ellos ni sus representantes han hecho ninguna declaración al respecto. Sin embargo, en las últimas semanas han surgido varias pistas que han alimentado la esperanza de los fans. Es como un juego del gato y el ratón, donde la prensa y los fans buscan desesperadamente cualquier señal que confirme sus sospechas, mientras que los actores se mantienen en un silencio estratégico, jugando con la ambigüedad y alimentando aún más el fuego de la especulación. Para empezar, hace poco se les vio juntos en un café en Estambul. Una fan les tomó una foto a hurtadillas y la publicó en las redes sociales. La foto no era muy clara, pero se podía distinguir perfectamente a Engin y Tuba sentados uno frente al otro, charlando animadamente. Este encuentro, por supuesto, desató todo tipo de especulaciones. ¿Será que simplemente son buenos amigos? ¿O hay algo más? La foto, aunque borrosa y tomada sin permiso, se convirtió en la comidilla de las redes sociales. Se analizó cada detalle, la expresión de sus rostros, la distancia entre ellos, incluso la marca de café que estaban tomando. Los fans se convirtieron en detectives, buscando pistas ocultas en cada píxel de la imagen. Además, han circulado rumores de que ambos han estado buscando una casa juntos en la costa turca. Según algunas fuentes, quieren un lugar tranquilo y alejado del bullicio de la ciudad,
donde puedan relajarse y disfrutar de su tiempo libre. Y claro, esto ha hecho que muchos piensen que la convivencia es un hecho. La idea de Engin Ituba huyendo del ajetreo de Estambul, buscando un refugio romántico en la costa turca, es demasiado tentadora para ignorarla. Se imaginan playas doradas, puestas de sol espectaculares y la brisa marina acariciando sus rostros mientras disfrutan de la compañía del otro. Un verdadero paraíso para los amantes. Pero, insisto, no hay nada confirmado. Podría ser que estén trabajando en un nuevo proyecto juntos, y que estén buscando inspiración en la costa. Podría ser que simplemente sean amigos que disfrutan de la compañía del otro. O podría ser que efectivamente estén viviendo una historia de amor en secreto. Estas son las tres opciones que barajamos. La primera, la más profesional, sugiere una posible colaboración laboral. La segunda, la más platónica, destaca una amistad duradera. Y la tercera, la más romántica, alimenta la esperanza de un amor secreto. ¿Cuál será la verdadera? Solo el tiempo lo dirá. La verdad es que solo ellos lo saben. Y quizás nunca lo sepamos con certeza. Pero como fans, no podemos evitar ilusionarnos con la idea de que Homer y Elif hayan encontrado el amor en la vida real. Sería un final feliz perfecto para una historia que nos ha robado el corazón. Un final de cuento de hadas donde los protagonistas de la telenovela cruzan la pantalla y se convierten en amantes en la vida real. ¿Quién no soñaría con algo así? Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo la situación. ¿Por qué este rumor ha generado tanta expectación? Creo que la respuesta es sencilla, porque Engin y Tuba son dos personas muy queridas y admiradas. Son talentosos, son guapos y tienen una química innegable. Y además ambos han mantenido su vida privada alejada de los focos, lo que los hace aún más misteriosos y atractivos. Esa aura de misterio que los rodea es parte de su encanto. Son figuras públicas, sí, pero también son personas que valoran su privacidad. Y esa combinación de fama y discreción los convierte en personajes aún más interesantes para el público. También es importante tener en cuenta el contexto cultural. En Turquía, como en muchos otros países, la vida privada de los famosos es un tema que genera mucho interés. Los fans quieren saberlo todo sobre sus ídolos, desde qué comen hasta con quién se relacionan. Y cuando se trata de dos actores que han protagonizado una historia de amor tan exitosa, la curiosidad se multiplica por 1000. La cultura turca, con su fuerte sentido de la familia y la comunidad, también influye en esta fascinación por la vida de los famosos. Los fans ven a sus ídolos como modelos a seguir, como ejemplos de éxito y felicidad. Y por supuesto quieren saber si sus vidas privadas son tan perfectas como las que muestran en la pantalla. Además, hay que reconocer que la prensa rosa turca es muy activa y a menudo inventa historias para generar controversia. Así que es importante tomarse todos los rumores con pinzas y no creer todo lo que se lee. Sin embargo, en este caso creo que hay suficientes indicios para pensar que algo está pasando entre Engin y Tuba. La prensa rosa turca es conocida por su sensacionalismo y su falta de escrúpulos. A menudo inventan historias o exageran rumores para vender más revistas y atraer más audiencia. Por eso es fundamental ser cauteloso y no creer todo lo que se publica. Pero en este caso, la persistencia de los rumores, las fotos filtradas y los testimonios de fuentes cercanas sugieren que podría haber algo de verdad detrás de todo esto. Y aunque no haya una confirmación oficial, no podemos negar que la posibilidad de que estén juntos es emocionante. Imaginen la escena, Engin y Tuba viviendo juntos en una casa en la costa turca, disfrutando del sol, del mar y del amor. Sería como un cuento de hadas hecho realidad. Visualizar esa imagen es casi irresistible. Dos estrellas de la televisión turca enamoradas y felices, viviendo en un paraíso terrenal. Una historia de amor digna de una telenovela. Pero independientemente de lo que esté pasando entre ellos, lo importante es respetar su privacidad y no presionarlos para que hagan ninguna declaración. Si deciden compartir su relación con el mundo, lo harán a su debido tiempo. Y si no, pues también es válido. Al final, lo que importa es que sean felices. El respeto a la privacidad es fundamental. Engin y Tuba tienen derecho a vivir sus vidas como quieran, sin tener que dar explicaciones a nadie. Si deciden mantener su relación en secreto, es su decisión y debemos respetarla. Lo importante es que sean felices independientemente de lo que hagan o no hagan.
Y ahora, antes de terminar, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre este tema. Creo que Engin y Tuba son dos personas muy especiales, y que se merecen toda la felicidad del mundo. Si están juntos, me alegraría muchísimo por ellos. Y si no, pues también los apoyaría en sus decisiones. Mi opinión personal es que Engin y Tuba son dos artistas excepcionales que han dejado una huella imborrable en la televisión turca. Su talento, su carisma y su profesionalismo los han convertido en ídolos para millones de personas en todo el mundo. Si están juntos, me alegraría porque creo que se complementan muy bien. Y si no, seguiré admirándolos y apoyándolos en sus carreras individuales. Lo que sí espero es que sigan trabajando juntos en el futuro. Su química en la pantalla es innegable y creo que tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Me encantaría verlos protagonizando una nueva serie o película juntos. Sería un sueño hecho realidad. La idea de ver a Engin y Tuba compartiendo pantalla nuevamente es muy emocionante. Su química es tan palpable que cada escena se convierte en un momento mágico. Si volvieran a trabajar juntos, estoy seguro de que crearían algo aún más grande y memorable que Kara para Aşk. Y hablando de sueños, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Engin y Tuba están juntos? ¿Les gustaría verlos como pareja en la vida real? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Quiero saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que sienten sobre este tema. Así que no se corten y compartan sus pensamientos. En resumen, hemos explorado el rumor sobre la posible convivencia de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, analizando las pistas y los motivos que han alimentado la expectación de los fans. Aunque no hay una confirmación oficial, la posibilidad de que Ömer y Elif hayan encontrado el amor en la vida real es emocionante. Lo importante es respetar su privacidad y apoyarlos en sus decisiones. Hemos llegado al final de este viaje a través de rumores y especulaciones. Espero que hayan disfrutado del recorrido tanto como yo. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo. Gracias por acompañarme un día más en este viaje por el mundo de las telenovelas turcas. No olviden dejar sus comentarios sobre lo que piensan de Engin y Tuba, queremos saber sus opiniones. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios, quiero saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos a todos. Los quiero mucho y nos vemos pronto. Ciao.